Buenas, buenas, Sí, ¿se me doctora. puede escuchar? Sí, doctora, se le escucha. Ah, ok. Va. ¿Ya están todos? Sí, en su mayoría sí. Ok. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, doctora. Sí se ve bien. ¿Se puede ver mi exposición? ¿Todo normal? Ok. Mm, ok, tú me dirás, Donna, cuándo empezar. ¿Hola? Sí, doctora, ya podrá comenzar. Ya estamos todos. ¿Cómo? La No te mayoría, escucho sí. bien, Rona. Creo que estás en la calle, ¿no? A ver. Ok, bueno. Buenas Sí, sí. noches con todos. Ajá. Buenas noches con todos. Yo soy la doctora Carla Hurtado. Actualmente soy cardióloga clínico que realizó la alta especialidad en terapia intensiva cardiovascular. El doctor Baltodano me invitó para poder brindarles la clase de fisiopatología del choque cardiogénico. Entonces, para el día de hoy, lo que nosotros vamos a ver es básicamente la introducción, definición, clasificación y la fisiopatología, básicamente enfocándonos en la microcirculación, la inflamación y la hemodinámica. Luego de eso vamos a ver las herramientas diagnósticas. Vamos a hacer una introducción como de 2 a 3 diapositivas de dispositivos y vamos a concluir. Eh, como esta clase solamente es de fisiopatología, quiero enfocarme más que nada en eso, para no poderlos marear con toda la información de choque cardiogénico. Muy bien, el choque cardiogénico va a ser un síndrome hemodinámico complejo que va a tener múltiples causas y una morbimortalidad persistentemente alta. A pesar de que existen estrategias nuevas, como por ejemplo, la revascularización temprana en caso de un infarto agudo de miocardio o el uso de dispositivos de asistencia circulatoria, las redes de infarto, etc., la mortalidad sigue siendo alta, como de un 40-50%. La causa más frecuente de un choque cardiogénico es un infarto agudo de miocardio y en segundo lugar está la falla cardíaca descompensada, agudamente descompensada. De ahí vienen otros ítems como son las valvulopatías, como son las miocarditis, etc. Ahora bien, en la actualidad el choque cardiogénico se está personalizando todo su perfil de acuerdo a las causas. Ahora, este es un estudio que salió el año pasado, un estudio básicamente descriptivo, donde dividió a los pacientes de choque cardiogénico por infarto agudo de miocardio versus a los pacientes con choque cardiogénico por falla cardíaca. Esto con el fin de determinar y poder caracterizar a estos pacientes. En total se hizo un seguimiento de un año, se reclutó cerca de 500 pacientes. Aquí podemos darnos cuenta que aquellos pacientes que tienen infarto agudo de miocardio son pacientes de más edad, son pacientes diabéticos. Ya la mayoría de ellos ha tenido un arresto cardíaco previo y utilizan más vasopresores.
A su vez, los pacientes de choque cardiogénico por falla cardíaca van a presentar un gasto cardíaco bajo en la mayoría de casos, van a tener una fracción de eyección baja y por ende las presiones de llenado van a ser más altas. La presión en cuña capilar pulmonar y la presión, el índice de pulsatividad de la arteria pulmonar van a ser más altas. Estos pacientes van a tener el corazón más remodelado que los pacientes con choque cardiogénico. Ahora bien, en cuanto al curso de hospitalización, los pacientes con choque cardiogénico van a presentar en su mayoría mayor sangrado, mayor complicaciones a nivel del acceso vascular y son los que más frecuentemente van a ir a una terapia de asistencia circulatoria o temporal. Estos pacientes con falla cardíaca, en la mayoría de los casos, cuando ya están en un estado de choque cardiogénico, la mayoría no va a tener tiempo para ir a una terapia de asistencia, sino que de frente la mayor parte va a ir a trasplante cardíaco. Estos pacientes van a tener mayor estancia hospitalaria y estos pacientes de frente van a dispositivos de asistencia de larga duración porque son muy difíciles que salgan de su estado agudo. Bien, entonces, para efectos de las últimas diapositivas, siempre vamos a estratificar a estos pacientes choque cardiogénico por infarto de miocardio, choque cardiogénico por falla cardíaca. En cuanto a la definición, pues ya la dije en un comienzo, a grandes rasgos es un síndrome hemodinámico complejo. La mayoría de las definiciones se parecen, la que nosotros más utilizamos es el shock trial, pero con algunas salvedades. Bueno, esta definición clásica de presión arterial sistólica menos de 90 por más de 30 minutos o que requiere catecolaminas para mantener una presión más de 90 junto con un índice cardíaco menos de 2.2 o una presión en la cuña pulmonar más de 15. Esto básicamente va a ser para los pacientes con choque cardiogénico por infarto agudo de miocardio. Hasta el momento, bueno, hasta ya casi el año pasado, toda la evidencia que teníamos era de los pacientes con choque cardiogénico por infarto agudo de miocardio. Y van a ver que la mayoría va a tener ciertas similitudes. Recién últimos se están haciendo estudios para poder clasificarlos, para poder hacer el fenotipo de estos pacientes. En cuanto a la clasificación, sabemos que en el año 2019, en un intento por consensar la clasificación de los pacientes con choque cardiogénico, salió la clasificación de SCAI en 5 tipos. Los pacientes A que están en riesgo, que son pacientes que no tienen signos ni síntomas de choque cardiogénico, pero están en riesgo de desarrollarlo. El estadio B, que es el inicio, que son los pacientes con evidencia clínica de inestabilidad hemodinámica, pero sin hipoperfusión. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuál es esta evidencia clínica? Hipotensión y taquicardia. Más que la hipotensión, el primer signo clínico de que un paciente está en estado de choque es la taquicardia. Después es la hipotensión. Pero no hay signos de hipoperfusión. Aquí el lactato está normal, las presiones también están normal. El C es el estadio clásico. El estadio clásico que es signos clínicos junto con signos de hipoperfusión. Aquí vamos a encontrar sobrecarga de volumen, vamos a encontrar que dentro de los marcadores bioquímicos, el más importante, el lactato, va a estar elevado a más de 2, la creatinina puede estar incrementada a más de 1.5 del basal o puede caer la tasa de filtración en un 50%. Aquí, y bueno, los signos clínicos hemodinámicos van a estar presentes. Aquí podemos ver que el índice cardíaco ya va a estar menos de 2.2 y también la presión en cuña pulmonar más de 15. La D y la E van a ser ya estadios avanzados. La D es un estadio que está en deterioro, en el cual sigue empeorando pese al tratamiento inicial. Entonces, y el estadio E ya es el estadio extremo. Prácticamente el paciente está en colapso circulatorio. Aquí podemos ver un lactato más de 8. Dentro de los modificadores están los pacientes con arresto cardíaco o los que sobreviven al arresto cardíaco, que en cualquiera de los estadios, la verdad es que significa un aumento de la mortalidad.
Bien, una vez que nosotros ya sabemos esta clasificación del SKY, el año pasado salió la modificación de esta clasificación. No varió mucho. Lo que ellos propusieron es que nosotros, al momento de evaluar a un paciente con choque cardiogénico, debemos de utilizar este modelo de 3 ejes. Primero, saber el fenotipo y la etiología. Como les dije en un comienzo, si es agudo o si es agudo, un agudo es un agudo, perdón, es un paciente ya crónico que tiene ahorita un episodio reagudizado, como por ejemplo los pacientes con falla cardíaca crónica. Tenemos que ver cuál es la etiología del choque cardiogénico, tenemos que ver si el choque cardiogénico es a predominio derecho, izquierdo, o si es biventricular, tenemos que ver si la falla es solo cardíaca o es cardiopulmonar, esto básicamente por la terapia actual que se maneja, tenemos que ver cuál es el perfil de congestión y su fenotipo bioquímico. En cuanto a la parte de la severidad del shock, nosotros debemos de clasificarlos de acuerdo a la clasificación de SKY, la que hemos visto, tenemos que ver también su hemodinámica, y etcétera. Y en cuanto a los modificadores de riesgo, tenemos que ver si tiene factores de riesgo no modificables como la edad o las comorbilidades, el arresto cardíaco, si el paciente está en coma, si la falla de órganos es reversible o no, si el paciente ya de por sí es frágil o tiene algún riesgo de complicación, etcétera. Bueno, en el último congreso del ACC también no hay nada nuevo con respecto a esto. Entonces, lo actual es que nosotros a todo paciente con choque cardiogénico debemos de ver este modelo, ¿no? Debemos de tratar de, de hacer este modelo de 3 ejes para poder brindar un tratamiento óptimo. Ahora, en cuanto a su fisiopatología, yo le he dividido en 3 para que ustedes puedan estar, bueno, para efectos de que esta exposición sea dinámica, he dividido la fisiopatología en 3 partes. La primera parte enfocándonos en la microcirculación, la segunda parte enfocándonos en la parte inflamatoria y la tercera parte enfocándonos en la parte hemodinámica. Esto porque nosotros como cardiólogos muchas veces detectamos a un paciente con choque cardiogénico ya cuando existen los signos y síntomas, ya en la parte clínica, en la parte macrocirculatoria. Pero cuando nosotros detectamos a estos pacientes es muy tarde y la mortalidad es muy alta. Entonces, nosotros debemos de entender conceptos ya fisiopatológicos desde la parte microcirculatoria. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar alerta y poder brindar al paciente un tratamiento a tiempo y con eso podamos modificar el curso de la enfermedad. Primero, en cuanto a la parte microcirculatoria, la microcirculación comprende lo que son las arteriolas, los capilares y las venas, todo vaso que sea menor a 100 micras. ¿Cuál es la función de la microcirculación? El aporte y el consumo de oxígeno. Y esto es muy importante. La fórmula del aporte de oxígeno va a ser igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Y aquí vemos que el contenido arterial de oxígeno es la hemoglobina por la saturación de oxígeno por 1.34. A eso sumado a la presión arterial de oxígeno por 0.003. Entonces, vemos que el aporte, la mayor cantidad del aporte de oxígeno no solo va a estar dado por el gasto cardíaco, sino va a estar dado por el contenido arterial de oxígeno. Como vamos a ver en un gráfico más adelante, el principal determinante del contenido arterial de oxígeno es la hemoglobina. ¿Sí? En cuanto al consumo de oxígeno, el consumo de oxígeno va a tener la misma fórmula que el aporte de oxígeno, pero acá entra a tallar lo que es el contenido venoso de oxígeno, porque evidentemente pues a nivel de las venas, la sangre ejerce la función de extraer el oxígeno para que se lleve a nivel tisular, ¿no? Entonces, por eso es que debemos de restar el contenido arterial menos el contenido venoso. En un adulto normal, el aporte de oxígeno es de 600 cc por minuto por metro cuadrado y el consumo de oxígeno es de 120 cc por minuto por metro cuadrado. Esto tiene que grabárselo.
La relación adecuada de aporte y consumo de oxígeno debe de ser de 1 a 5, ¿sí? O sea, un 20%. Entonces, entendemos que la extracción de oxígeno a nivel tisular, lo normal es de un 20% hasta de un 30%. Aquí vemos el índice de extracción de oxígeno. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque ya en un paciente con estado de choque, pues muchas veces el aporte de oxígeno no es suficiente si es que es debido a un choque cardiogénico o existe una alteración en el consumo de oxígeno, o sea, los tejidos ya están en un estado tan avanzado de hipoxia que no pueden extraer oxígeno. Entonces, por eso, por ejemplo, vemos en el paciente con choque séptico que tenemos una saturación venosa alta. ¿Por qué? Porque ya a nivel tisular ya existe una alteración en la extracción de oxígeno. ¿Sí? Esto es muy importante. El índice de extracción de oxígeno es de un 25 a un 30%, por lo que les dije de esta relación de aporte y consumo de oxígeno. El índice de extracción de oxígeno, la forma más fácil de saberlo es restando la saturación arterial de oxígeno menos la saturación venosa de oxígeno sobre la saturación arterial de oxígeno. Esas son otras fórmulas, pero en la práctica, lo que ustedes pueden hacer durante una guardia al momento de tomar una gasometría arterial y venosa es hallar este índice de extracción con esta resta. Nada más. Ahora bien, en esta gráfica, lo que yo les quiero recalcar a ustedes es que el principal determinante del contenido de oxígeno siempre va a ser la hemoglobina. Miren, acá tenemos que la presión de oxígeno puede ser 25, 50, 75, no importa, no importa. Cuando la hemoglobina sea 7.5, así tenga una presión de oxígeno de 100 o de 75, no va a cambiar el contenido. Pero si vemos, si subimos la hemoglobina a 10, ahí sí va a cambiar el contenido, y mucho más cuando está en 15. A lo que quiero ir con esto es que, por ejemplo, nosotros muchas veces podemos tener un paciente con estado de choque o un paciente que simula un choque cardiogénico. O, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con asistencia circulatoria, llámese ECMO, etcétera, lo que nosotros siempre debemos de optimizar es el aporte de oxígeno. O sea, toda nuestra terapia que vamos a ver más adelante siempre va a estar dada por el aporte de oxígeno. Y para eso nosotros tenemos que garantizar que el paciente tenga una hemoglobina adecuada, porque es el principal determinante del aporte de oxígeno. ¿Sí? El metabolismo va a estar más, todo el metabolismo corporal va a estar más ligado al consumo de oxígeno. En los adultos el valor normal es de 3 cc por kilo por minuto y en los niños es de 4 cc por kilo por minuto. Como les dije, lo normal es que la relación aporte-consumo de oxígeno sea de 5 a 1 en un adulto promedio y la tasa de extracción de oxígeno sea del 20%. Grábense esto es muy importante, muy, muy importante. Ahora bien, en los pacientes en estado de choque, no solamente se altera la parte macrocirculatoria, o sea, no solamente se va a bajar la presión arterial, no solamente va a haber taquicardia, etcétera, sino que antes de que la parte macrocirculatoria esté mal, siempre, siempre, en primer lugar, se va a afectar la parte microcirculatoria. Las alteraciones en la parte microcirculatoria no pueden detectarse con un monitoreo hemodinámico clásico, como todos nosotros estamos acostumbrados, sino esto se detecta a nivel bioquímico, simplemente sacando una gasometría arterial y venosa, que no es solo para ver lactato, ni solamente para ver electrolitos. Ya lo vamos a ver más adelante. La visualización de la parte microcirculatoria se puede realizar de forma directa y generalmente se utiliza la circulación sublingual. Aquí podemos ver una circulación normal y, por ejemplo, en un estado de sepsis vemos cómo se alteran los vasos sanguíneos. Hay una circulación heterogénea. Como vamos a ver también más adelante,
existen ciertas herramientas. Una de esas herramientas es el gradiente arteriovenoso de CO2, que esto nos va a ayudar para evaluar la perfusión microvascular. Eso también es un esquema parecido al que tenemos en el lado derecho, bueno, en el lado izquierdo, donde vemos que en la parte normal, por ejemplo, la saturación arterial 94, la presión arterial de CO2 40 y lactato 1.5 en un paciente con microcirculación normal. Finalmente, la saturación venosa va a acabar en 75, la presión arterial de CO2 45 y el lactato 1.5, porque todo está normal, porque el índice de extracción de oxígeno está normal, no hay nada alterado, la circulación es homogénea. Pero un paciente con sepsis, pues, por ejemplo, hay ciertos lugares donde la circulación no va a ser efectiva, la circulación va a ser heterogénea, hay ciertos lugares donde no va a haber adecuada oxigenación y donde es más, se va a acumular el CO2. Entonces, aquí la saturación venosa generalmente es más alta del usual. Porque los tejidos no tienen una buena extracción de oxígeno. La presión arterial de CO2 50 y el lactato va a estar elevado. Bien, a esto quería llegar con lo anterior. Dentro de las herramientas diagnósticas tenemos los signos clínicos, que ya todos sabemos. En segundo lugar, un biomarcador muy importante es el lactato. El lactato quizás es el biomarcador que nosotros más utilizamos para poder ver un signo de hipoperfusión, pero recordemos que el lactato no solamente puede elevarse por metabolismo anaerobio. El lactato también puede elevarse por otras causas. Puede elevarse porque hay una afectación del clearance, puede elevarse por el consumo de ciertas sustancias, puede elevarse en el contexto de una cetoacidosis diabética, etc. Entonces nosotros, más allá de ver el lactato, debemos de ver si ese lactato es aerobio o anaerobio. Para eso tenemos otras herramientas que también lo vamos a ver en la gasometría arterial y venosa. La siguiente herramienta que nosotros vemos es la saturación venosa de oxígeno. Tenemos dos, saturación venosa central de oxígeno, que es la que nosotros medimos, la que nosotros usualmente lo adquirimos a través de un catéter venoso central, pero si nosotros tuviéramos un catéter en la arteria pulmonar, lo que podríamos sacar es la saturación venosa mixta de oxígeno. Ambas no van a ser iguales, va a haber una diferencia aproximadamente 3 a 5%. Usualmente la saturación venosa central va a ser más baja que la venosa mixta. ¿Esto por qué? Porque a nivel de todo el hemicuerpo inferior va a haber una menor tasa de extracción. Pero sin embargo, en un paciente con estado de choque, esa tasa de extracción va a ser mayor. Entonces, por eso es que en un paciente con estado de choque, la saturación venosa central va a ser mayor que la venosa mixta. Siempre esta saturación venosa va a ser un indicador importante en el aporte y consumo de oxígeno. Como ya había explicado anteriormente, la tasa de extracción es de un 20% aproximadamente. Cuando se altera es o bien porque hay una disminución del aporte de oxígeno o bien porque hay un aumento del consumo de oxígeno. Entonces, no siempre todo paciente con saturación venosa baja, no siempre significa que hay una disminución del aporte. No siempre significa que es bajo gasto, no siempre significa que es choque cardiogénico. Sino, por ejemplo, un paciente con hipovolemia también puede tener saturación venosa baja, porque el aporte de oxígeno es bajo. Un paciente que está con, que ha perdido mucha sangre, un paciente, por decir, después de un accidente de tránsito que tiene hemorragias incoercibles, también puede tener una saturación venosa baja. O por el otro lado, un paciente con fiebre puede tener saturación venosa baja, no porque haya disminuido el aporte, sino porque ha aumentado el consumo. Un paciente con convulsiones puede tener saturación venosa baja. ¿Por qué? Porque está aumentando el consumo de oxígeno, ¿sí? El siguiente valor que nosotros vamos a ver es el delta de CO2. Es la diferencia en la presión arteriovenosa de CO2.
Eso con los gases, con la gasometría arterial y venosa vemos el CO2 generalmente en valores de 6. ¿Esto qué nos traduce a nivel de la fisiopatología? No nos traduce específicamente bajo gasto, lo que nos traduce es el flujo. Un paciente en estado de choque tiene el flujo lento, el flujo sanguíneo lento. Entonces por ende, hay mayor acumulación de CO2 y el CO2 va a tardar en metabolizarse. Ustedes saben que el CO2 tiene una tasa de difusión más rápida que el oxígeno, pero en un paciente con bajo flujo se va a acumular y la tasa de difusión va a ser más lenta. Entonces va a haber mayor cantidad de CO2 a nivel venoso y el gradiente va a aumentar. Entonces, cuando hay un gradiente de CO2 muy alto, esto nos indica estados de bajo flujo. Acá tenemos la ecuación de Fick. Entonces, mientras el gradiente de CO2 sea más alto, esto se va a relacionar de forma inversamente proporcional al gasto cardíaco. Eso es lo segundo que debemos de ver, el delta de CO2. Lo tercero que debemos de ver es el cociente respiratorio, que lo tenemos aquí. Ustedes saben que en condiciones normales todo el oxígeno que producimos debe ser igual al CO2 que también producimos. Entonces la relación CO2 sobre oxígeno debe ser 1, porque lo normal es que todo el oxígeno que nosotros tengamos se metabolice en CO2. Eso es lo normal. Pero cuando esta relación, este cociente respiratorio cambia y el radio de CO2 del contenido veno arterial de CO2 sobre el contenido arteriovenoso de O2 es más de 1, significa que el CO2 está predominando. Y esto también significa que el lactato está como metabolismo anaeróbico, que ya la mitocondria entró en un estado de hipoxia, disoxia y por ende ya el lactato que nosotros estamos viendo es de un metabolismo anaeróbico. Entonces, dentro de las herramientas para evaluar la microcirculación está el lactato, está la saturación venosa central, el delta de CO2 y el cociente respiratorio. Eso es lo que siempre debemos de ver. Entonces, la primera lección que quiero que se lleven ustedes es que no esperen a que el paciente ya tenga alteraciones macrocirculatorias, sino evalúen ustedes a través de su gasometría arterial y venosa si es que ya está empezando a disfuncionar. Y aquí ya nosotros estamos a tiempo de poder hacer algo. Otra herramienta diagnóstica que nosotros tenemos evidentemente es la ecocardiografía. No vamos a pretender hacer un ecocardiograma completo en un paciente con choque cardiogénico. Siempre va a ser enfocado, ¿no? Porque este es un ecocardiograma al costado de la cama. Siempre debemos de ver función ventricular izquierda, ventricular derecha. No va a servir para clasificar si el choque cardiogénico es predominantemente izquierdo, derecho, si es biventricular, etc. Debemos de ver si tiene derrame pericárdico o descartar un embolismo pulmonar para también descartar que el choque no sea obstructivo, etc. Siempre es enfocado en algo. Con, con esta diapositiva quisiera terminar lo de la parte microcirculatoria. Cuando hay una saturación venosa baja, puede ser por disminución del DO2 o por aumento del consumo. Dentro de la disminución del aporte está hipovolemia, hemorragia, está la anemia, la falla cardíaca y la hipoxemia. Cuando hay un aumento de oxígeno, del consumo de oxígeno, puede ser por fiebre, por dolor, por convulsiones, por incremento de trabajo respiratorio, agitación. ¿Ya? En lo contrario, cuando hay estados donde la saturación venosa está alta, puede ser por un aumento del aporte o una disminución del consumo de oxígeno. En el aumento del aporte está la hemoglobina alta, están los estados de síndromes de gasto alto como la sepsis, la falla hepática, la tirotoxicosis, etc.
y aquellos en los cuales el consumo de oxígeno está disminuido, puede ser por hipotermia, ventilación mecánica, etc. Básicamente esto también es muy importante que ustedes sepan. Ahora bien, la segunda parte de la fisiopatología de choque cardiogénico es enfocándonos en la inflamación. Antes, ya en el año 2001, nosotros veíamos que el enfoque del choque cardiogénico era más que nada mecánico. Había una disfunción miocárdica, había una falla sistólica, todo esto te llevaba en una espiral, aumento de las presiones de llenado, una isquemia seguía disfuncionando el miocardio hasta la muerte. Pero vemos que todo esto es mecánico. Disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen stroke, hipotensión, disminución de la presión coronaria, isquemia y nuevamente muerte. Pero ya empieza a cambiarse ese enfoque a partir del año 2003, Hodgman, cuando vemos que en el lado izquierdo, pues ya entra a tallar la inflamación sistémica, ya hay liberación de citoquinas, ya se ha visto con estudios posteriores que no solamente son las citoquinas, sino también eh, las especies y derivados del óxido nítrico. Entonces, no solamente es un problema mecánico, sino también es un problema inflamatorio. Existen muchos estudios que demuestran, por ejemplo, que en un paciente con choque cardiogénico el IL-6 está aumentado y esto no solamente se debe a la translocación, sino también por estados de choque cardiogénico. Esto es un predictor de mortalidad temprana. No solamente las citoquinas, sino también los neutrófilos se activan, los monocitos se activan, secretan grandes cantidades de mieloperoxidasas, otras citoquinas que también están involucradas, en la IL-7, IL-8, IL-10. No solamente esos, sino que también el sistema nervioso simpático va a ejercer efectos a este nivel, ya que este sistema nervioso simpático va a promover la inhibición de citoquinas y va a suprimir la inmunidad celular. Este es un artículo que también salió el año pasado en la fisiopatología de choque cardiogénico. Nosotros no debemos enfocarnos solamente en la parte de la perfusión, solo en la parte mecánica, sino también en la parte inflamatoria. Acá vemos, de acuerdo a la clasificación del SCAI, la intervención del sistema inmune, qué intermediarios están en cada fase. Vemos también cómo esto se afecta a nivel del lactato, cómo esto afecta a las resistencias vasculares sistémicas y las consecuencias sistémicas. Con esto de la parte inflamatoria, quiero decirles que siempre el choque cardiogénico va a asemejarse mucho a un estado de sepsis. Muchas veces el choque cardiogénico se va a asimilar a un estado de sepsis por toda esta inflamación. Entonces, aquí va el segundo mensaje que yo quiero darles con ustedes. Y lo sé porque yo también he sido residente de cardiología. Nosotros nos enfocamos mucho en la parte cardíaca, mucho, mucho, mucho. Que el PAPI, que el poder cardíaco, todas esas cosas, que el lactato no, nosotros no vemos más allá del lactato, de la oliguria, no vemos más allá de eso, no vemos más allá del corazón. Pero un paciente con choque cardiogénico es un paciente que no solamente está afectado del corazón, sino también está afectado a nivel pulmonar, está afectado a nivel intestinal, hay hipoperfusión a nivel renal y también alteración neurológica. Entonces nosotros tenemos que ver a todos estos pacientes y evaluarlos en conjunto. No vamos a enfocarnos solo en la parte cardíaca. Ese es el segundo mensaje que quiero que se lleven. Ahora, la parte final de la fisiopatología es enfocarnos en la hemodinámica. Creo que aquí sí la mayoría de nosotros hablamos el mismo idioma. Miren, aquí en la parte A tenemos lo que es la relación de presión sobre volumen y es parte del ciclo cardíaco. Tenemos el llenado, la contracción isovolumétrica, la eyección y la relajación isovolumétrica. Aquí es el cierre de la válvula mitral. Aquí es la apertura de la válvula aórtica. Cierre de la válvula aórtica y apertura de la válvula mitral. Esta relación
es la relación presión-volumen al final de la sístole. Aquí a nivel del punto C. Y a nivel del punto A, aquí es la relación presión-volumen al final de la diástole. Eso es muy importante que lo sepan. Final de la sístole, final de la diástole. Esto nos va a dar una elastancia arterial efectiva. ¿Sí? Aquí en la figura B nosotros tenemos también otra curva de presión-volumen, pero queremos enfocarnos que mientras la presión sea más alta, va a haber una menor compliance del ventrículo izquierdo. Eso es lo más importante de esta figura. Aquí, en esta tercera figura, lo que nosotros queremos enfocarnos es que al disminuir esta relación de volumen-presión al final de la sístole, estamos disminuyendo la contractibilidad. Todo esto constituye volumen stroke, todo esto. Y vemos que al disminuir la contractibilidad, la pendiente de la contractibilidad, el volumen stroke también se disminuye. ¿Ya? Ahora bien, y esto es más adelante con el uso de un dispositivo. Que esta figura lo voy a explicar en diapositivas, en las siguientes diapositivas. Otra cosa que también quiero que se queden con este enfoque hemodinámico es que no solamente es el volumen stroke o es el trabajo sistólico, sino también es la energía potencial. Todo esto es lo que el miocardio va a trabajar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en un infarto? En un infarto, esta curva se va hacia la derecha. Vemos que volumen stroke puede mantenerse en un infarto pequeño, pero vemos que la presión diastólica final del ventrículo izquierdo aumenta. Esta curva es en relación a un infarto. Ahora, en relación a un paciente con choque cardiogénico, sabemos que el infarto se perpetúa y esta pendiente es más baja, va a condicionar un estado de choque cardiogénico. Aquí vemos que el volumen stroke está disminuido en comparación al primero, ¿no? Porque toda esta área es mayor que esta área en morado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le ponemos un dispositivo de asistencia circulatoria como el ECMO? Vemos que vamos a recuperar un poco la contractibilidad, pero aún así la presión al final de la diástole va a aumentar. Va a aumentar. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que el ECMO es un dispositivo que va a mejorar la parte circulatoria, va a mejorar la contractibilidad, pero al mismo tiempo va a aumentar las presiones al final de la diástole. O sea, no ayuda al corazón, es un dispositivo de asistencia circulatoria, no es asistencia eh, ventricular, sino es circulatoria, porque más bien aumenta la poscarga. Aquí vemos que aumenta la poscarga. Bueno, en esta diapositiva son todas las fórmulas que nosotros conocemos para poder evaluar al paciente. Creo que la mayoría ya está familiarizada con estas fórmulas. Hay tantas fórmulas y se puede dividir en cálculos hemodinámicos izquierdos, cálculos hemodinámicos derechos. Quizás dentro del izquierdo el más importante que se utiliza es el poder cardíaco. El poder cardíaco, su fórmula es presión arterial sistólica menos el gasto cardíaco entre 451. El valor normal es más de 1 watts. Cuando es menor de 0.6 es un predictor independiente de mortalidad intrahospitalaria en un choque cardiogénico. Y menor de 0.3 es alta mortalidad en choque cardiogénico y descompensación por falla cardíaca avanzada. Y dentro de la parte derecha, los más importantes es el índice de pulsatividad de la arteria pulmonar y el índice de trabajo stroke del ventrículo derecho. Cuyas siglas son PAPI, se va a calcular con la presión arterial sistólica pulmonar menos la presión arterial diastólica pulmonar sobre la presión en la aurícula derecha. Menos de 1, este punto de corte se utiliza
cuando la falla derecha es por infarto de miocardio y menos de 1.85 es falla derecha después del implante de un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan con esos cálculos hemodinámicos del paciente es que pueden clasificar el choque cardiogénico si es de predominio izquierdo o predominio derecho o si es biventricular. Esto es lo más importante. Creo yo que no necesitan saber más de esta diapositiva o de repente si les es muy difícil aprender esos cálculos, ya lo verán en el camino. Pero lo que quiero que se queden, el mensaje que quiero que se queden aquí es que estos cálculos nos va a servir para identificar el tipo de choque, si es izquierdo, derecho o biventricular. Con eso es suficiente. Ahora bien, así como hay un índice de pulsatividad de la arteria pulmonar, el PAPI en el lado derecho, también hay un índice de pulsatividad aórtico. Este artículo que salió de Circulation el año pasado es un comentario. Dije en un comienzo que dentro de los principales cálculos hemodinámicos izquierdos, el poder cardíaco es el más importante. Pero nosotros debemos de recordar que la mayoría de estudios del choque cardiogénico es justamente choque cardiogénico por infarto de miocardio y que recién esta tendencia a fenotipicar, a personalizarlo y a dividirlo en pacientes por infarto y pacientes por falla cardíaca es recién del año pasado. Y entonces, en el contexto de un paciente con choque cardiogénico por falla cardíaca, han encontrado que el índice de pulsatividad aórtico, que es la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica sobre la presión de cuña pulmonar, puede ser más útil que el poder cardíaco. ¿Y esto por qué? Pues en un infarto, después de un infarto hay remodelado y aquí el poder cardíaco está ok, pero a medida que avanza este remodelado, ya más adelante se van a activar otros ejes, como el eje de renina, angiotensina, aldosterona. Y entonces esto va a condicionar a un remodelado aún mayor a nivel cardíaco. Y aquí el poder cardíaco va a perder su sensibilidad y especificidad. Y aquí es donde va a entrar a tallar el índice de pulsatividad aórtico. Ambos tienen mucha relación, mucha relación. Entonces, ya solamente faltan estudios más adelante que nos hablen de este índice de pulsatividad aórtico. Bien, ahora, no voy a hablar tanto de la parte de la terapia, porque ya saben, paciente con choque cardiogénico por infarto, lo primero es la revascularización y ya tienen sus guías de CT elevado, de CT no elevado. Lo que les dije en un comienzo de la parte de la fisiopatología, lo que en un comienzo es en un problema hemodinámico, finalmente con el tiempo se va a volver un problema hemometabólico. Sí, vemos que no solamente nosotros vemos corazón, sino que todo esto del choque cardiogénico va a condicionar disfunción multiorgánica. Va a ser como un estado de sepsis-like. Entonces, eh, existe una tendencia a poder descargar el corazón. Lo que quiero decir con descargar es disminuir el trabajo a nivel ventricular, a nivel de ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para que el corazón pueda trabajar mejor y así pueda llegar un flujo arterial efectivo en la mayoría de órganos. Entonces, esto es lo que se conoce como descarga. Es disminuir el trabajo del corazón, llámese ventrículo izquierdo, para poder efectivizar el flujo arterial a los diferentes órganos. Hay actualmente un ensayo clínico que se llama DTU STEMI Trial, que es Door to Unload, o sea, puerta a descarga. ¿Por qué? Porque tiene este concepto fisiopatológico que les dije, que es que antes de revascularizarlo, antes de poder hacer otra terapia,
pues quieren ver si descargándolos tempranamente se puede modificar la mortalidad, ¿no? Entonces, esta ecuación de soporte hemodinámico, ¿qué te dice? Que primero demos soporte circulatorio, luego demos soporte ventricular, con eso mejoramos la perfusión coronaria y con eso también mejoramos la parte hepática y renal. ¿Ya? Eh, Hay dos tipos de asistencia. Puede ser asistencia izquierda, que solamente te ayuda al ventrículo izquierdo, ¿no? Aquí puede ser extracorpóreo o intracorpóreo. Dentro del extracorpóreo más frecuente es el ECMO-VA. Del intracorpóreo tenemos el Impela. Es como un balón de contrapulsación, ¿no? Solo que el Impela termina en una colita de chancho y lo que hace es que toda la sangre que está aquí en el ventrículo izquierdo la succiona y la libera de frente a la aorta. Y con eso hace que descanse el ventrículo izquierdo, ¿sí? Dentro de la asistencia derecha también tenemos el Impela. También hay un Impela especial para el lado derecho, que básicamente lo que hace es succionar todo toda la sangre que pueda llegar al ventrículo derecho, descansa el ventrículo derecho y lo suelta a nivel de la pulmonar. El ECMO también te ayuda para asistencia ventricular derecha. Entonces, esos son los principales dispositivos de asistencia. La verdad es que no es el objetivo principal de la clase, pero aquí les dejo para que ustedes puedan ver cuáles son sus efectos hemodinámicos. Para poder entrelazar los conocimientos que les mencioné sobre la curva de presión-volumen, aquí quise mostrarles cómo es el ECMO. Les dije anteriormente que el ECMO, si bien es cierto, te va a aumentar la contractibilidad, pero al mismo tiempo te va a aumentar la poscarga. Vemos que a mayor flujo va a haber mayor presión. Esta elastancia arterial es de base. Esta otra es cuando el ECMO está a 3 litros. Vemos cómo aumenta la presión al final de la diástole, ¿no? Cómo va aumentando con 3. Con 1.5 ya disminuye un poco la presión al final de la diástole, ya disminuye un poco la poscarga. Y así, cada dispositivo va a tener su propio ciclo cardíaco. El Impela va a ser triangular. ¿Por qué? Porque les dije que el Impela va a succionar todo lo que hay en el ventrículo izquierdo, pasa por el tubito y lo libera en la aorta. Entonces el ventrículo izquierdo ya no tiene que contraerse para vencer la presión en contra de la aorta. Entonces, si ya no tiene que contraerse ni relajarse, ya no va a haber un periodo de contracción isovolumétrica. Y entonces la curva que normalmente es así, tiene 4 partes, se va a ver triangular, ¿sí? Por eso es que la curva del Impel es triangular. Y aquí está el ECMO, que ya hemos visto que te aumenta la contractibilidad, pero al mismo tiempo te aumenta la poscarga. Y el ECPELA es lo mismo, triangular, pero aquí te va a aumentar la contractibilidad. ECPELA es ECMO con Impela. Eh, Generalmente el ECMO con la poscarga siempre va a necesitar un dispositivo que disminuya. Entonces, en otros países siempre va el ECMO con Impela. Aquí en Perú, pues el ECMO va con el balón de contrapulsación intraórtico, ¿no? Idealmente debería ser con el Impela. Entonces, como conclusión, uno, pese al avance que tenemos actualmente de la revascularización precoz, al avance de estos dispositivos, etcétera, la mortalidad hospitalaria sigue siendo alta. Es importante identificar un paciente en estado de choque antes de las manifestaciones clínicas para poder actuar a tiempo. De hecho, ya no se espera que el paciente esté en estadio C, que es cuando está con hipotensión e hipoperfusión. Se espera que el paciente esté A o ya B para ya poder hacer una estrategia de asistencia circulatoria, ya para poder implantar ECMO, etcétera. Por eso es que toda la fisiopatología que les hablé de la microcirculación, todo eso está en los libros de asistencia.
porque es muy importante poder reconocer al paciente a tiempo antes que se manifieste a nivel clínico. Eso es lo que yo quiero transmitirles. La única estrategia hasta el momento que ha demostrado disminuir mortalidad es la revascularización temprana en caso de un choque cardiogénico por infarto de miocardio. Y finalmente, la tendencia actual es poder personalizar los perfiles de choque cardiogénico de acuerdo a la etiología. Muchas gracias. Si tuvieran alguna duda o pregunta, pues aquí estoy. Bueno, si no hay alguna duda, entonces ya doy por concluida esta exposición. Espero que los objetivos de la clase se hayan cumplido y a su vez se hayan llevado este mensaje, ¿no? De actuar a tiempo. Muchas gracias.